bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema y vamos a comenzar una nueva sección. Esa nueva sección se llama probabilidad y estadística. Entonces, esta ya sería la tercera sección de nuestro curso de matemáticas. La primera pues fue la básica, la que necesitamos, que es aritmética. Después viene geometría y ahora viene lo que es la probabilidad y la estadística. De hecho, si buscan en varios libros de primaria, de los primeros años de la escuela, es que decir primaria y secundaria, pero a lo mejor en otros países es otro sistema, van a encontrar la unidad así, como probabilidad y estadística. Sin embargo, estas son dos ramas de la matemática muy diferentes. Una rama es la probabilidad, la otra es la estadística. Son ciencias que se estudian de forma separada. Sin embargo, como habíamos visto anteriormente, hay muchas ciencias que se relacionan entre sí. Entonces, tanto la probabilidad como la estadística llega a un momento en el que se relacionan ambas. Por esa razón, siempre se presenta así, como probabilidad y estadística. Sin embargo, como les había comentado, cada una tiene su propio campo de estudio y por lo tanto tiene sus propios temas. No crean que son ramas así muy sencillas, no. Esta tiene una cantidad increíble de temas y esta una cantidad también increíble de temas. Entonces, lo que vamos a ver en esta tercera sección nada más es una pequeña introducción. Vamos a ver una introducción de las dos ramas de las matemáticas. Más adelante ya vamos a ver con mayor detenimiento los temas únicamente de probabilidad en una sola sección y posteriormente vamos a ver en otra sección completamente diferente y ya de manera estudiar más a fondo los temas de la estadística. Entonces, en esta nueva sección vamos a ver una introducción de lo que es la probabilidad y estadística, es decir, los temas más básicos que se necesitan y que se enseñan en los primeros años. A lo mejor ustedes dirán, ¿por qué de una vez no los abordamos de fondo? Porque hay muchos temas que se ven en otras secciones que se requiere tener conocimiento de ellos para poder estudiar ya a fondo tanto la probabilidad y la estadística. Entonces, si les empiezo a explicar aquí todos esos temas no me entenderían, porque no hemos visto otros temas necesarios. Lo que vamos a ver aquí son temas relativamente sencillos en donde para poder comprenderlos necesitamos los conocimientos que hemos visto anteriormente. Temas como aritmética, como los que vimos en aritmética, geometría, cosas así. Que bueno, ya hemos visto anteriormente, van a ser más que suficientes para comprender esos temas que vamos a ver aquí. Les digo, vamos a ver aquí lo más básico y ya más adelante vamos a ver ya más a fondo cada una de estas secciones. Entonces, esta sección sería como introducción a la probabilidad y a la estadística, pero como el nombre está muy largo, nada más vamos a dejarlo así, como probabilidad y estadística 1. O sea, la primera parte, ya después vamos a ver más a detalle. Entonces, esta es la nueva sección que vamos a ver, probabilidad y estadística. Básicamente, para comprender estos temas, lo que nosotros necesitamos conocer es todos los números que vimos en aritmética. Números. Los números naturales, los enteros, los decimales, fracciones, números positivos, números negativos, básicamente. Entonces, ya que vimos de números reales y complejos, ahorita no lo vamos a ocupar. También, por ejemplo, las operaciones básicas. La suma, la resta, la multiplicación, la división, quizá por ahí alguna potencia o alguna raíz, pero de ahí en fuera casi no las vamos a ocupar. Entonces, lo que sí son las operaciones básicas, aunque bueno, ya con ayuda de la calculadora pues va a
se nos va a facilitar todo este cálculo. El cálculo de porcentajes Entonces vamos a requerir nuevamente con esta tercera sección lo que son los porcentajes. Va a tener otra aplicación. Cuando estuvimos en geometría los vimos en el cálculo, por ejemplo, de las escalas. En esta ocasión los vamos a requerir para otra cosa. Concepto de regla de 3. Aquí lo vamos a retomar. Incluso va a parecer que lo vamos a explicar desde cero. Pero van a entender ahora qué es una regla de 3, cómo comprobar todo esto de la regla de 3, qué relación tiene entre la regla de 3 y proporcionalidad. Anteriormente pues sí, ya la vimos que era para realizar conversiones, vimos que era para realizar problemas de multiplicaciones y divisiones, pero no sabemos todavía bien cuál es el objetivo de la regla de 3. Ya sabemos utilizarlo, ya sabemos cómo se hace todo, pero no sabemos de dónde viene y por qué siempre funciona. Lo vamos a ver en esta ocasión. Regla de 3. Y bueno, aquí dentro de la regla de 3 se incluye lo que es la proporcionalidad. Esto lo manejamos en aritmética, pero aquí ya lo vamos a estudiar más a fondo. Les había comentado en aquella ocasión que bueno, nada más lo vamos a ver el tema así de rápido, pero ya más adelante vamos a ver ya más a detalle esto de la proporcionalidad. Bueno, ya llegó ese momento. Es divertido como antes veíamos temas y decíamos pues más adelante, y ya después se está llevando varias matemáticas, ya como que ese momento ya llegó y vamos comprendiendo más las cosas. Es lo padre de esto de las matemáticas. También, por ejemplo, antes, no lo crean, sí me costaba mucho trabajo explicar los primeros temas. Por ejemplo, cómo explicar esta suma 7 más 3, cómo explicaba que a este número le agregábamos cosas así que ya a este nivel pues ya son muy básicas y me costaba mucho trabajo. Pero bueno, ya que vamos avanzando, ya estas cosas pues ya son más obvias. Ya no tenemos que explicar con el con 7 más 3 es igual a 10, sino ya directamente. Igual, por ejemplo, cuando trataba de explicar en aritmética las figuras, o problemas relacionados con figuras, me costaba mucho trabajo porque todavía no explicaba lo que era el cuadrado, triángulo, rectángulo, cosas así. Ahora con geometría pues ya conocemos todas las figuras. Bueno, si se dan cuenta, estos son los temas básicos que necesitamos de aritmética y también de geometría. Bueno, en geometría aplicamos lo que es la regla de 3, entonces lo vamos a ocupar nuevamente. Además necesitamos conocer, ya no pinta, dejamos por otro. Apenas estamos iniciando el curso, ya no pinta. Figuras básicas. Básicamente en geometría nosotros lo que nos enfocamos fue a medir, básicamente. Por ejemplo, cuando vimos lo que era la línea, cómo medir la línea, cómo construirla, cosas así. Cuando vimos una figura plana, igual. Cómo medirla, en este caso el cálculo del área, cómo dibujarlas, características, cosas así. Con el volumen ocurrió lo mismo. Entonces, en esta ocasión, nada más, ahorita no necesitamos lo que es el volumen, áreas o longitudes, nada de eso. Simplemente con conocer las figuras básicas y algunas de sus características. Lo que son figuras de las más básicas, por ejemplo, triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos, o sea, figuras muy básicas. También vamos a requerir el concepto de ángulos. Entonces, más que nada, entender bien la idea de qué es un ángulo y sobre todo ángulos en el círculo. Ya más adelante lo vamos a ver para aquí. Y bueno, creo que nada más. De aquí para entender esto de probabilidad y estadística, pues si se dan cuenta ya necesitamos haber conocido algunos temas de geometría. Por eso es de que ahora es la tercera sección. De hecho, la probabilidad y la estadística se estudian más como matemáticas aplicadas, porque más bien aquí en la aritmética vimos operaciones, aquí en geometría vimos figuras,
Y aquí es una aplicación en donde se aplica todo lo que vimos anteriormente. Como por ejemplo, vamos a suponer, nos enseñan cómo sumar números, cómo restar, y ya. Eso es no sé, el conocimiento. Pero ya la aplicación sería, por ejemplo, cuando vamos a comprar algún videojuego, algún chocolate, algún álbum, cosas así. Entonces más o menos así lo pueden visualizar. En estas secciones lo único que vimos fue el conocimiento, saber que existe, en qué consiste, comprenderlo, entenderlo. Pero ya probabilidad y estadística vamos a ver dónde se aplican cada una de estas cosas. Por eso estas dos ramas son más como aplicativas. Estas son más como demostrativas, demostrar que existen. Entonces básicamente estos son los temas que se necesitan para poder entender probabilidad y estadística. Les comento porque si tienen, voy a hacer, no se preocupen, como en todos los videos voy a hacer algunos repasos, pero de todos modos, si necesitan conocer alguno de estos temas, pueden buscarlo en el canal, encuentran en este canal todos estos temas, y si no encuentran el video pueden preguntarme y ya les paso en los comentarios el enlace. Entonces básicamente estos son los temas que se necesitan. Y ahora sí, ya vamos a entrar de lleno con lo que es la sección de probabilidad y estadística. Entonces, siempre que iniciamos con cualquier sección, hasta ahorita, quién sabe después, siempre necesitamos una serie de conceptos básicos. Por ejemplo, en aritmética, ¿qué es aritmética? ¿Qué es un número? Cosas así. En geometría, pues empezamos, ¿qué es geometría? ¿Cuáles son los elementos básicos? Cosas así. Entonces, ahora vamos igual a empezar con los conceptos básicos. Entonces, como se había comentado, probabilidad y estadística son dos ramas de las matemáticas completamente diferentes. Sí tienen un punto en común, pero este estudia un objeto y este estudia otro elemento diferente. Entonces, vamos a empezar con esta serie de videotutoriales. Básicamente se va a dividir en dos secciones. La primera va a ser la estadística y la segunda es la probabilidad. Entonces primero vamos a ver todos los temas de estadística, bueno, temas introductorios, y luego vamos a entrar a lo que es la probabilidad. Van a ver más adelante por qué. Para poder entender la probabilidad necesitamos conocer algunas cosas de estadística. Por eso vamos a empezar con esta rama, con esta parte. Entonces, ¿qué es la estadística? Estadística. Esta obviamente es una rama de las matemáticas que estudia un conjunto de datos o realiza el estudio de un conjunto de datos. Esa es la definición. Bueno, a grandes rasgos. Es una rama o una ciencia en donde su estudio es un conjunto de datos. Pero ahora tenemos que definir otra palabra. Bueno, vamos con conjunto. ¿Qué es un conjunto? Vamos a ponerla aquí. Conjunto. Esta palabra la vamos a utilizar ya en temas más adelante, entonces ahorita nada más la vamos a definir de forma básica. De hecho hay un tema más adelante que se llama así, conjuntos, pero ahorita nada más vamos a entender qué significa. Un conjunto pues es un agrupamiento. Básicamente. Por ejemplo, supongamos que tenemos varios videojuegos. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Y todos estos los vamos a juntar. Vamos a acomodarlos uno encima del otro. Los estamos agrupando. Los estamos juntando. Entonces, cuando algún tipo de elemento los agrupamos, decimos que estamos haciendo un conjunto de ese elemento. Por ejemplo, aquí tengo también estos tres plumones. Los voy a juntar aquí. Ahí están. Ya los junté. Están todos juntos. Entonces, a este grupo de plumones que hemos juntado se le llama conjunto. A eso se refiere con que es un agrupamiento. Cualquier elemento que nosotros juntemos
nos va a formar un conjunto. De hecho, se parece mucho el nombre, ¿no? Juntar, conjunto. Junto de juntar. Entonces, eso es lo que quiere decir básicamente un conjunto. Ya les digo, lo veremos más adelante, ya con más detalle. Hay un tema muy largo para esta simple palabra. Es un tema bastante largo en otras ramas. Ya lo veremos más adelante. Pero ahorita nada más quiero que me lo entiendan así. Que es un agrupamiento de varios elementos. Puede ser el agrupamiento de lo que sea. Juntamos un grupo de galletas, juntamos un grupo de libros, un grupo de dulces, un grupo de verduras, un grupo de amigos. O sea, cada uno de esos es un conjunto. Incluso también, por ejemplo, lo pueden ver en los grupos de música, que muchas veces les dicen un conjunto musical. ¿Por qué? Porque varias personas que tocan diferentes instrumentos se agrupan y a partir de ahí pues tocan alguna canción, alguna melodía, cosas así. Entonces también es otra característica de los conjuntos o de esos agrupamientos que comparten una característica en común. Por ejemplo, en este caso, estos tres que agrupamos, la característica en común que comparten son videojuegos. O ahora, estas tres cosas que nosotros agrupamos, la característica en común que tienen es que son plumones. En el conjunto musical, la característica en común que tienen es que las personas son músicos, tocan algún instrumento y bueno, ya todos unidos pues tocan alguna canción o alguna melodía. Entonces eso es un conjunto, básicamente un agrupamiento. La otra palabra importante es datos. Esta seguramente la han de utilizar muchísimo, sobre todo en la actualidad con esto del internet, del Wi-Fi o Wi-Fi o como le quieran decir, de las redes inalámbricas, todo eso. Pero si les pregunto, ¿qué es un dato? Muy pocos van a saber decirlo. Tienen la idea, pero definido tal cual, ¿qué es un dato? Va a costar muchísimo trabajo. De hecho, yo siempre usaba esa palabra, dato, dato, dato. Ya hasta en los últimos semestres ya de la universidad fue que nos explicaron que era un dato. Entonces, ¿qué es un dato? Es una representación simbólica simbólica. Generalmente son números y letras las que se emplean para los datos, para utilizar los datos. Números y letras. Pero por ejemplo, también podemos utilizar como dato algunos otros elementos, como por ejemplo una línea, o por ejemplo un asterisco, un punto, o incluso a lo mejor sonidos. Por ejemplo, que pronunciamos alguna letra, A, E, I, O, U. También podemos utilizarlo como dato. Entonces simplemente es una representación simbólica, así tal cual. Ahora vamos con, no está aquí dentro de la definición, dentro de la estadística, pero vamos con otro dato que es la información. Muchas veces creemos que dato e información es lo mismo, pero no. Aquí viene la diferencia. Y aquí ya van a entender con el ejemplo que voy a poner, van a entender mejor qué es un dato y qué es la información. La información, básicamente, hay muchísimas definiciones, hay muchísimas teorías, hay muchas ramas de las matemáticas, de la física, de la ingeniería, incluso ciencias sociales, como teoría de la comunicación, cosas así que definen información. O sea, esta simple palabrita se estudia en muchísimas ciencias, en muchísimas ramas. Nosotros nada más nos vamos a ir con lo más básico. Interpretación de datos. Entonces, eso es la información. Un dato es básicamente un símbolo cualquiera.
Y la información es la interpretación de los datos. Entonces, vamos con un ejemplo. Yo voy a dibujar este valor. Ahí está. Es un 3. ¿Pero qué nos representa? ¿3 qué? Este es un símbolo que nosotros utilizamos. Es un dato, pero no sabemos qué significa. Nada más ahí se dice 3. ¿Pero qué es? Incluso nosotros a este símbolo le asociamos la palabra 3. Pero por ejemplo, ¿quién dice que no puedo a ese símbolo asociarle otra palabra? Por ejemplo, pizarrón. Entonces, nosotros ya por costumbre, pues este símbolo sabemos que se llama 3. Pero imagínense que nuestros antepasados hubieran dibujado este símbolo, pero en vez de llamarlo 3 lo hubieran llamado pizarrón. Y lo hubieran utilizado no para representar un número, sino para representar una cosa. Entonces, si se dan cuenta, los datos puede ser cualquier símbolo y nosotros le podemos dar la interpretación que nosotros querramos. De hecho, hay otras ramas de las matemáticas. Por ejemplo, 3 más 7, nosotros sabemos que es 10. Pero, si yo les pongo esto, me van a decir, y no lo dudo porque sí ha habido muchísimas personas que me malinterpretan, que luego me ponen comentarios, estás mal, ¿cómo ocurre? ¿Cómo escribes eso? Pero bueno, entonces, si yo les digo, esto está bien, me van a decir, no, ¿cómo 3 más 7 es 4? Entonces, nosotros a este símbolo lo asignamos o lo relacionamos con que vamos a sumar. Pero eso ya lo traemos de memoria. Este signo quiere decir suma. Entonces, ¿quién no nos dice que este símbolo puede significar otra cosa? A los símbolos se les puede asignar el significado que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí, a este símbolo yo le asigné la resta. Aquí yo le asigné que significa resta. Entonces, a lo que voy es, hay una rama de las matemáticas en donde nosotros podemos poner el signo más, pero lo asociamos con una resta. Eso ya se ve más adelante. Entonces, nosotros a los símbolos que existen, a cada letra nosotros les asignamos un significado, pero bien pudo haber tenido algún otro significado, como en este caso, que este símbolo nosotros asignamos que representa el número 3, pero bien pudimos asignarle alguna otra palabra, o en este caso, nosotros ya por tantas matemáticas y todo eso, asignamos que este símbolo significa suma, pero si nosotros queremos, podríamos asignar que este símbolo fuera resta. ¿Qué tal si anterior en algún otro planeta es así? ¿Qué tal si en algún otro planeta este símbolo lo asignaron como resta? No quiere decir que la operación esté mal. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Y de hecho esto sirve porque si algún día su profesor les tacha la operación, se puede justificar diciendo, pero es que este símbolo en ningún momento nos está diciendo que es una suma. Este símbolo yo lo estoy interpretando como que resta, entonces es correcto. Pero bueno, no voy a confundirlos más, no los voy a tampoco mal influenciar, ya lo vamos a ver más adelante. Cómo este símbolo nos puede representar la operación que nosotros queramos. Entonces lo que quiero que me entiendan es, todos los símbolos que existen, nosotros ya les dimos algunos significados. Por ejemplo, le asignamos que es la palabra 3, pero bueno, también a ese mismo símbolo le pudimos haber asignado otro significado, como en este caso yo aquí le puse, me ocurrió, yo quiero que este símbolo sea para representar pizarrón, o en este caso yo quiero que este símbolo sea para representar resta. Entonces todos esos símbolos que no tienen ningún significado son los datos. Los símbolos así tal cual, solitos, son los datos. Entonces, hagan de cuenta que no conocemos este símbolo. Observen, ahí está, no lo conocemos. Es un simple símbolo, por eso dice representación simbólica. Es un simple símbolo.
no sabemos qué significa. O bueno, sabemos que es 3, pero tampoco sabemos 3 qué. O sea, puede haber 3 de muchas cosas: 3 libros, 3 personas, 3 amigos, 3 cuadernos, 3 videojuegos, 3 chocolates, 3 dulces, 3 árboles, 3 pájaros, 3 perros, 3 gatos. Puede haber muchísimas cosas, pero aquí nada más vemos este símbolo. Y en cambio, la información es la interpretación que se le da a ese dato. Entonces, aquí nosotros nada más vemos este número, es un 3. Pero nosotros empezamos a interpretarlo y decimos, ah, pues son 3 gatos, por ejemplo. Entonces, observen la diferencia entre dato e información. El dato es un símbolo cualquiera que no tiene ninguna interpretación. Simplemente los usamos para interpretar algo, para representar algo, pero no sabemos qué significa. Y la información ya es esa interpretación que nosotros le damos al símbolo. Por ejemplo, en este caso el 3, ya al escribir gatos, pues sabemos de qué estamos hablando. 3 gatos. Entonces, esa es la diferencia entre dato e información. El dato es el símbolo tal cual, que no nos representa nada. Incluso, por ejemplo, puedo yo dibujar algo así. Eso es un dato, porque al final de cuentas es un símbolo. A lo mejor no tiene significado para ustedes, pero a lo mejor para mí sí. Pero ya nosotros que interpretamos este símbolo, podemos decir, es una firma. Entonces, ya que nosotros interpretamos ese símbolo, entonces ya lo podemos ver como información. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre dato e información. Un dato es una representación simbólica. Ese símbolo no sabemos qué significa. Sabemos que son símbolos, pero no sabemos qué significa. Y la información ya es esa interpretación que nosotros le damos al símbolo. En este caso dibujamos el 3, pero no sabemos qué nos representaba. Pero ya que interpretamos la información, decimos, pues son 3 gatos. Entonces aquí ya tenemos información. Ahora, por eso muchas veces en geometría, sobre todo en geometría, les decía, pongan unidades. Siempre en los problemas pongan unidades. Por ejemplo, que les decía 10 kilómetros, 3 centímetros cuadrados, 80 litros, cosas así. Por eso les decía que le pusieran las unidades, porque con las unidades ya estamos trabajando de información, ya sabemos qué significa. Pero si por ejemplo borro las unidades, ahí tenemos 10, 3, 80. ¿Y eso qué? O sea, sí sabemos que son números, pero ¿qué nos está representando? Tenemos un 10. Y luego, o sea, ¿qué significa? 10, pues ahí está, pero ¿qué es? Entonces ya si ponemos las unidades, por ejemplo metros, decimos, pues estamos hablando 10 metros, ya sabemos que es distancia. Entonces, esa es la diferencia entre dato e información. Dato es un símbolo, cualquier símbolo, generalmente se emplean números o letras. Y o bueno, también algunos otros símbolos, esto también. Y ya la información es la interpretación que se le da a ese símbolo. Otro ejemplo, y esto está muy relacionado ya con las tecnologías, sobre todo con los celulares o las consolas de videojuegos, que si ya hay paquetes, planes y cosas así que hablan de datos. No sé, paga tanto al mes y vas a tener tantos datos, o contrata tal paquete, vas a tener tantos datos, o compra tal tarjeta, vas a tener tantos datos, o esta consola es capaz de transmitir tantos datos. Pero en sí, ¿qué son los datos? Cuando nosotros hablamos ya de tecnologías, hablamos de números. Entonces, seguramente en internet o en películas han visto cómo las computadoras empiezan a aparecer así muchos números de color verde o blanco negro. Básicamente, así es como se transmite todo lo que nosotros queremos enviar a internet: imágenes, videos, fotos, audios, cartas, texto, GIFs, ¿qué más existe? Archivos multimedia. Bueno, todo lo que existe en internet se transmite mediante puros números. Entonces, mediante toda la comunicación, todas las antenas, todo eso que existe, los dispositivos envían puros números al espacio.
Si ustedes, por ejemplo, aquí, suponiendo que aquí van a llegar los datos, llegaran así varios números, incluso letras, nada más verían esto, no sabrían qué es, verían puros símbolos. Esos son los datos. Y ahora, cuando todos estos datos llegan a la computadora o al celular, a la tablet, lo que sea, la computadora lo que hace es interpretar todos estos símbolos y así en la pantalla ya nos muestra lo que es la imagen, el video, el audio, todo eso. Entonces, básicamente aquí tenemos otro ejemplo. Los datos pues son todos esos números que se van transmitiendo a través de los diversos medios, de forma inalámbrica, de forma alámbrica, todo eso. Pero ya cuando llegan a la computadora los convierte, los interpreta y ya nos muestra las imágenes. Eso ya es la información. Lo que nosotros vemos en la computadora, en internet, todo eso es información. Pero para transmitirlo, la computadora lo convierte en números, esos los envía y todos esos números que no tienen significado son los datos. Ya hasta que llega a la computadora y la computadora los interpreta, entonces ya se convierten en información. Entonces les puse varios ejemplos para que pudieran ver la diferencia entre dato e información, porque muchas veces usamos ese concepto de que datos es igual a información, pero no. Los datos son los símbolos, cualquier símbolo o cualquier representación simbólica que no sabemos qué significa. Vemos letras, vemos números, pero no sabemos qué significa. Y ya la información es esa interpretación que les damos. Pues por ejemplo, estos datos corresponden a una imagen, o a lo mejor alguna contraseña, algún código, cosas así. Entonces, esa es la diferencia entre datos e información. Vamos, por ejemplo, con este caso. Voy a poner aquí una serie de números. Ahí está. Entonces, bueno, ya sabemos bien cuál es el estudio de la estadística. Estudia un conjunto de datos y la información que puede aportar. Desde aquí tenemos estos números. ¿De qué son? No lo sabemos. Yo nada más se me ocurrió ponerlos así. Por lo tanto, estos son datos. Ahora, si observamos, esos datos están aquí agrupados. Están aquí juntos. Nos vamos a trabajar con ellos. Entonces, esto es un conjunto de datos. Cada uno de estos números es un dato. No sabemos qué nos está representando. Vemos que son símbolos, pero no sabemos, dice 12, 13, 7, 8, 15, 20, 22. No sabemos qué es, nada más vemos, yo nada más puse esos números, pero no sabemos qué son, qué nos está representando. Entonces son datos. Y bueno, como todos están juntos, entonces es un conjunto de datos. Pero ahora, si por ejemplo les pongo este enunciado, ahorita me quito. Si les pongo este enunciado, edad de las personas que tienen videojuegos en su casa, entonces ahora ya sabemos qué significan estos números. Sabemos qué es la edad de esas personas. 12 años, 13 años, 7 años, 8 años, 15 años, 20 años, 22 años. Ya sabemos qué significan los números. Entonces ya no nada más son puros datos, es información. Entonces, este es otro ejemplo de que pueden ver la diferencia entre datos e información. Primero les puse estos números. Ahí estaban.
No sabíamos ni qué eran, ni qué nos representaban, nada. Sabemos que eran números y hasta ahí. Pero ya que nosotros interpretamos esos números, ahora ya tenemos un poco de información, porque ya no nada más son números así colocados al azar, sino tienen tienen una característica común, que son las edades en las que las personas tienen videojuegos en su casa. Entonces vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, ahí está. Puse esos números al azar. Tenemos un 4, un 3, 3, 7, 1, 5, 8. Pero, ¿qué nos representa? No sabemos por qué significan estos números. Nada más están ahí. No tienen un significado. Entonces son datos. Pero si ya nosotros estos números les damos un significado, en este caso voy a poner chocolates que se comieron las personas hoy, el día de hoy. Entonces, una persona hoy se comió 4 chocolates, otra 3, otra 3, otra 7, otra nada más 1, otra 5 y otra 8. Es que esta nos invite, ¿no? Entonces, observen cómo aquí ya sabemos qué significan estos números. Es el número de chocolates que se comió cada persona diferente. Entonces, aquí ya observamos nuevamente la diferencia entre dato e información. Si no estuviera este enunciado, veríamos números. Los datos son símbolos que no sabemos qué significan. Y la información ya es cuando le damos una interpretación a esos datos. En este caso, les puse, son los chocolates que se comieron las personas hoy. Ya sabemos qué significan esos números. Entonces, dato es cuando los símbolos no tienen significado o no sabemos qué significan. Y la información es cuando ya sabemos qué significa o les damos un significado. Esa es la diferencia entre dato e información. Entonces, ya sabemos lo que estudia la estadística. Estudia un conjunto de datos. Puede ser de muchísimas cosas. Por ejemplo, como vimos, la cantidad de la edad a la que están jugando videojuegos las personas, la cantidad de videojuegos que tienen, la cantidad de chocolates, la cantidad de personas que nacen, la cantidad de enfermedades que existen, la cantidad de personas que se enferman en un año, la cantidad de accidentes que ocurren, la cantidad de trabajos que existen. O sea, podemos sacar datos de donde nosotros queramos. Así como les había comentado en geometría, que podemos medir lo que nosotros queramos, aquí en estadística nosotros podemos calcular, obtener datos de lo que nosotros queramos. Por ejemplo, ven, lo que vean, pueden obtener datos. Por ejemplo, la cantidad de letras que hay aquí en el pizarrón, o por ejemplo, la cantidad de videos que se ven en un día en internet, la cantidad de imágenes que se comparten. O sea, podemos sacar datos de donde nosotros queramos. Entonces, la estadística estudia ese conjunto de datos. ¿Pero para qué los estudia? Seguramente en la televisión han de haber escuchado: para 10 años la población va a ser de tal cifra. La persona con este comportamiento va a tener tantos videojuegos en tanto tiempo. O por ejemplo, si nosotros observamos cómo va disminuyendo las enfermedades, para tal año esa enfermedad ya no va a existir. Entonces, con ese conjunto de datos que nosotros vamos recolectando, podemos ver el comportamiento de ciertos fenómenos y a partir de ahí determinar qué es lo que va a ocurrir más adelante. Entonces, para esto se aplica sobre todo en lo que son datos estadísticos de la población. Siempre que oigan, pero por estadística o las estadísticas o cosas así, se refiere a un conjunto de datos que se toma como referencia. Entonces, por ejemplo, seguramente en este año nacieron 1 millón de niños, por decir algo.
el año anterior nacieron 900,000, el año anterior 800,000, o bueno, vámonos también al revés, un año nacieron 800,000, el siguiente año 900,000, el siguiente año 1,000,000. Entonces, si se dan cuenta, ese conjunto de datos lleva un patrón repetitivo y eso nos va a permitir determinar la cantidad de niños que van a nacer al año siguiente, aunque no hayamos llegado ahí. Entonces veamos, 800, 900, 1,000,000. Siguiendo esas secuencias, si se dan cuenta, va aumentando de 100,000 en 100,000. Entonces sería 1,000,000, 100,000. Entonces, para eso se estudian los datos, para poder estudiar las características de algún sector, o incluso poder tener una idea de cómo va a ser un comportamiento futuro. Y eso ya le corresponde a la probabilidad. A partir de la probabilidad, nosotros estudiamos qué tan probable es que ocurra algún evento. Entonces, este es el punto en el que se enlazan la probabilidad y la estadística. Perdón, la estadística. La estadística hace esa recopilación de datos, los analiza, le da una interpretación y los estudia. Y ya después la probabilidad se encarga de analizar todos esos datos para saber un comportamiento futuro. Vamos a ver algunas técnicas, ahorita nada más estamos hablando al aire, pero ya más adelante se va a entender. Así como muchas veces, seguramente en las noticias han escuchado, para tal año va a haber tal tecnología, para tal año va a haber tanta población, para tal año va a suceder esto. Porque a partir de los datos recolectados, se hacen varios cálculos matemáticos que permiten poder determinar cómo va a ser ese fenómeno futuro. Por ejemplo, aquí, la cantidad de chocolates que se comió una persona. Observen cómo cada vez va aumentando sus chocolates. Si nosotros lo ordenáramos. 1, luego 3, 4, 5, 7, 8. Entonces, a partir de esos datos podemos concluir que el aumento de chocolates de esa persona va a ir en aumento. Después va a comer 10, 11, 12, 13. Entonces, este es un ejemplo en el que se puede ver la aplicación de la probabilidad y la estadística. En la estadística se hace esa recopilación de datos. Se estudia, se observan, se analizan, se interpretan. Y ya después que se hizo todo eso, con la probabilidad podemos darnos, a lo mejor no de forma exacta, pero sí darnos una idea de lo que va a pasar en el futuro. Entonces, así también es como muchas veces le hacen, por ejemplo, con el dinero, que seguramente en la televisión han observado, que dicen los estadísticos prevén que va a haber un aumento de tal cosa, o que va a haber una disminución de tal cosa. Precisamente hacen esto, a partir de ese conjunto de datos, observan el comportamiento que tienen esos datos y van a poder determinar qué es lo que va a suceder después. Ahora, pues básicamente, ahorita nos vamos a enfocar en estadística. Recapitulando, la estadística es una rama de las matemáticas. Su estudio son los conjuntos de datos. Entonces, recopila esos datos, los analiza, los interpreta y ya después puede determinar los eventos a futuro que van a ocurrir, o puede determinar comportamientos futuros. Ahora, aquí pues hay que diferenciar dato de información. Dato son los símbolos que nosotros utilizamos. No sabemos qué significan, son solo símbolos, pero la información es ese significado que se le da a los símbolos. En este caso los datos pues serían esos números, pero ya la información es el significado que les damos. Pues este es los chocolates que se comieron las personas hoy. Ahora, para recopilar estos datos hay muchos métodos. Los más conocidos son los siguientes. Encuestas. Entrevistas o censos. Entonces, estas son las tres herramientas que se utilizan. A lo mejor se utilizan muchas otras,
pero son las más básicas que se utilizan para obtener esos datos. Entonces, ¿en qué consisten las encuestas, entrevistas o censos? Consiste en realizar a las personas una serie de preguntas para obtener los datos que se requieren. O bueno, a veces nada más con observar también el fenómeno. Por ejemplo, yo me acerco a una persona y le pregunto, ¿a qué edad empezaste a jugar videojuegos? Y me dice 7 años. Me acerco a otra persona diferente y me dice, ¿a qué edad empezaste a jugar videojuegos? A los 8 años. Me acerco a otra persona y dice, le pregunto, ¿a qué edad empezaste a jugar videojuegos? A lo mejor desde los 14 años. Me acerco con otra persona diferente y le pregunto, ¿a qué edad empezaste a jugar videojuegos? Me dice, pues a mí no me gustan los videojuegos. Bueno, vamos a ponerle 0 años, o le ponemos no le gusta, o no lo incluimos. Eso ya depende de los datos. Nos acercamos con otra persona y decimos, ¿a qué edad empezaste a jugar videojuegos? Nos dice, a 1 año, o sea que está muy pequeñito. Nos acercamos con otra persona y le preguntamos, ¿a qué edad empezaste a jugar videojuegos? Nos dice, a los 20 años. Que creo que todos empiezan ya desde los 8, 10 años, pero bueno. Nos acercamos con otra persona, le preguntamos, ¿a qué edad empezaste a jugar videojuegos? 12 años. Y así vamos recolectando. Entonces, las encuestas o entrevistas son preguntas que se le hacen a las personas o a algún fenómeno para encontrar una serie de datos, un conjunto de datos de algo que nosotros estamos buscando. Y les digo, aquí me estoy enfocando en personas, pero también puede ser mediante observaciones. Por ejemplo, supongamos que queremos medir o queremos observar cuánto mide un micrófono. Es una cosita así muy pequeñita. Entonces, pues nos va a costar muchísimo trabajo medirlo. Entonces, para esto tenemos que realizar diversas mediciones. Por ejemplo, a lo mejor mide 7.7 milímetros. Tomo otra medición, 8.1 milímetros. Tomo otra medición, 7.9 milímetros. Tomo alguna otra medición, 7.8 milímetros. Entonces, si se dan cuenta, estoy realizando varias veces esa misma medición y estoy obteniendo resultados diferentes. Entonces, por eso les digo, existen muchísimas herramientas. A veces nada más nos enfocamos en encuestas, entrevistas, pero también pueden ser mediciones de algún fenómeno. Por ejemplo, el número de veces que llueve o cada cuando llueve, el número de gotas que caen. También mediante la observación nosotros podemos obtener esos datos. Por ejemplo, el número de personas que pasan, que entran al parque cada día. A lo mejor este día entraron 10,000, a lo mejor mañana van a entrar 15,000, a lo mejor pasado mañana unos 30,000, a lo mejor ayer entraron unos 10,000. Entonces, mediante la observación también pues podemos obtener un conjunto de datos. Entonces, encuestas o entrevistas es una serie de preguntas que se le realizan a las personas para obtener esos datos. Vamos a escribir aquí también observación, que es observar algún fenómeno y obtener datos a partir de ese fenómeno. Les digo, hay muchísimos métodos. Ahora, ¿qué es el censo? De la misma forma, son encuestas que se les hace a las personas, pero generalmente los censos están más enfocados a temas relacionados a la población, como por ejemplo el número de enfermedades, el número de muertes, el número de nacimientos, el número de personas que viven en algún país o en alguna región, el número de servicios con los que cuentan las casas de las personas, el número de sus ingresos que tienen. Entonces, en los censos podríamos decir que son como encuestas o entrevistas. Está un poquito mal dicho, pero es una comparación. Nada más que aquí se enfoca en obtener datos únicamente con temas relacionados a la población.
En encuestas pues puede ser cualquier otra cosa, por ejemplo el número de plantas que viste, el número de animales que te gusta, el número de colores que es tu preferido, tu favorito, el número de videojuegos que has jugado, o sea, cosas que no se relacionan tanto con la población. Igual las entrevistas, pero los censos sí, son temas relacionados únicamente con la población. Y la observación pues se refiere a observar algún fenómeno y tomar lecturas de ellos. Por ejemplo, en este caso, al estar midiendo alguna bacteria, obtuvimos estas mediciones. Obviamente no llegamos con la bacteria y le preguntamos ¿cuánto mides? No, sino aquí observamos ese fenómeno que estamos estudiando y obtuvimos esas mediciones. Entonces, estas son básicamente las herramientas que existen para obtener ese conjunto de datos. Ya que obtuvimos esos datos, se interpretan, se analizan, se observan, se estudian, hasta nos divertimos, jugamos con ellos, y a partir de ellos podemos determinar más o menos cuál es el rango. Bueno, ya es una palabra que no hemos visto. Podemos determinar varias cosas, por ejemplo, cuál es la mayor cantidad de personas que juegan, o cuál es la edad la medida que más se acerca, cuál es el elemento en donde más se concentra la población, cosas así. Entonces básicamente nosotros hacemos encuestas, entrevistas, o sea, preguntando a las personas, o realizamos observaciones, obtenemos esos datos y ya después les damos la interpretación, se comenta la información, empezamos a trabajar con ellos y ya podemos determinar un comportamiento futuro. Entonces básicamente esto es la introducción de la nueva sección, los conceptos básicos, que la estadística, su estudio se enfoca en la recolección, en un conjunto de datos, obviamente recolección, análisis, todo eso. Aquí vemos que el conjunto es un agrupamiento. Observen, aquí tenemos un agrupamiento de datos que comparten características en común. Por ejemplo, habíamos dicho que años en que los chavos juegan videojuegos, o el número de medidas que tiene una bacteria. Entonces ya después nosotros le damos la interpretación y obtenemos la información. Entonces esto sería todo con respecto a la introducción de estadística. Ya después vamos a ver cómo empezar a trabajar todos estos datos, la interpretación que se le da y todo eso. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, mi nombre es Juan, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.